Vamos a hacer una pausa. Terminamos el domingo pasado con el capítulo 4 de Efesios. Y para algunos de ustedes que lo estaban ahí viendo en sus Biblias y vieron que les faltan 2 capítulos más, no se preocupe, vamos a volver a eso. Pero sí vamos a hacer una pausa por algunos domingos para estar estudiando algunas cosas sobre la iglesia, y específicamente hacemos la pausa en el capítulo 4, porque no sé si prestaron atención, pero el capítulo 4 de Efesios, en todas las diferentes secciones que fuimos hablando, nos habla mucho de la iglesia. Nos habla mucho de la unidad en la iglesia, nos habla mucho de la madurez en la iglesia, nos habla mucho de cómo la iglesia crece, nos habla mucho también de la voluntad del Señor para su iglesia. Entonces, también por algunas otras cosas que se vienen y que queremos también seguir creciendo, seguir madurando como iglesia, es importante también que hagamos una pequeña pausa por algunas semanas para ver algunos temas importantes de cómo el resto de la palabra de Dios también los desarrolla y cómo también nos habla en cuanto a la iglesia. Entonces, hay algunos en esta serie que, todavía intenté, me frustré y no me salió. Quería hacer así como algún loguito, alguna imagen para la semana que viene, capaz que lo tengo. Pero el título bajo el cual vamos a estar viendo estas semanas sobre la iglesia es Cimientos. Cimientos, ¿por qué? Porque Jesús en Mateo 16, 18 le dijo a sus discípulos, principalmente a Pedro, le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces es importante que nosotros entendamos de que la iglesia de Cristo, primeramente, es de Cristo, no es nuestra. Y al no ser nuestra, también nosotros debemos entender de que todo en la iglesia se trata de Jesús, pero además, no solamente eso, sino que Jesús dijo que la iglesia es algo que Él está, ¿cuál fue la palabra que usó ahí? Edificando. Y bueno, de ahí también surge esta idea de los cimientos, porque hay cosas, la palabra de Dios nos enseña cómo Cristo es la piedra principal, la piedra angular, y después también el resto de la iglesia va siendo edificada también sobre los apóstoles, refiriéndose también a la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios. Pero también hay un montón de cosas en estas enseñanzas de la palabra de Dios que son claves para cómo se edifica la iglesia, y por eso también es bueno que vos y yo tengamos esta enseñanza sobre qué es la iglesia, cómo debemos funcionar como iglesia, cuál es la estructura bíblica que Dios nos da sobre la iglesia, y es lo que vamos a estar dando un poco en estas próximas semanas. Y esto es clave para que nosotros sepamos si como iglesia estamos bien rumbeados o no. ¿A ustedes les interesaría saber si como iglesia estamos bien rumbeados o no? Yo creo que es algo importante, creo que es algo también importante que nosotros sepamos, no solamente si estamos bien rumbeados para pasarnos ahí la mano por el lomo, sino también para que estemos atentos, para que estemos vigilantes en cuanto a si llega algún momento a que como iglesia nos empecemos también a desviar. La cosa no es solamente binaria, no es solamente que cuando una iglesia está bien, está centrada en la palabra de Dios, bueno, ya está, recibió ahí el certificado de calidad y olvídate, por los próximos 20 años está todo bien. Sino que incluso si nosotros miramos a la historia de la iglesia, podemos ver cómo, imagínense el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, Gabriel nos leía este pasaje de 1 Corintios, una carta que, si bien en ese pasaje de 1 Corintios justamente nos habla cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo y es el cuerpo que está conformado por muchos miembros, pero también es una iglesia, esa iglesia en particular a la cual le llegó ese mensaje, es una iglesia que tenía un montón de problemas entre ellos, pero también un montón de problemas de pecado, los cuales la iglesia venía tolerando y que Pablo les escribe para corregirlos. Y esa era una iglesia que el mismo apóstol Pablo también había plantado. Y uno diría, bueno, a ver, está bien, a ver, una iglesia está pastoreando Facundo, y bueno, va a haber un montón de cosas que van a salir mal, está casi asegurado. Pero una iglesia que plantó el apóstol Pablo, uno se imagina que tendría que ir todo bien, ¿no? Ese gran apóstol Pablo venía ahí con todo el poder de Dios. Jesús mismo lo había encomendado para que vaya. Sin embargo, Pablo mismo había atravesado un montón de oposición y apenas él se había ido, un montón de cosas también se habían empezado a desviar y había un montón de luchas ahí. Entonces, constantemente está sobre nosotros la responsabilidad de que estemos firmes en la palabra de Dios para estar vigilantes también a lo que está pasando en nuestra iglesia.
también a que nosotros desde la palabra de Dios, por eso también qué importante que Rebeca hoy nos llevó a reflexionar en uno de estos 9 valores que queremos que sean valores fundamentales, valores centrales de lo que nos identifica como iglesia, y algunos de ellos que quizás no nos identifica, por eso es importante que los estemos recordando para que seamos reafirmados en ellos, de lo importante que es entonces estar afirmados en la palabra de Dios, porque está sobre nosotros la responsabilidad de llamarnos la atención los unos a los otros cuando la cosa empieza a dejar de funcionar como debería, ¿no? Entonces, y eso también es un detalle importante, la responsabilidad principal está sobre cada uno de nosotros los que formamos parte de la iglesia. No está solo, claramente el liderazgo, somos los que a veces llevamos el día a día de la iglesia, pero también la responsabilidad está sobre cada uno de los miembros de la iglesia, que empiece también a sonar las alarmas, a llamar la atención cuando empezamos a ver que algunas cosas no corresponden con la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar firmes en esto. Entonces, la primera pregunta fundacional para poder empezar a establecer los cimientos de la iglesia es preguntarnos ¿qué es la iglesia? ¿Verdad? Sería una buena pregunta. Si queremos saber cómo debe estar conformada la iglesia, cómo debe funcionar la iglesia, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es? Y si qué es, también vamos a contestar la pregunta ¿qué no es? ¿No? Entonces la iglesia, la palabra de Dios la describe como la comunidad de creyentes que han sido llamados y redimidos, salvados, comprados por Dios. Es el cuerpo de Cristo en la tierra y es a través de la iglesia que Dios obra para salvar y transformar el mundo. Entonces, esta palabra iglesia es interesante que aparece solamente 2 veces en los evangelios, o sea, mientras Jesús estaba llevando a cabo su ministerio. Después claramente aparece muchísimas veces en el resto de las cartas del Nuevo Testamento porque la enorme mayoría son cartas dirigidas a iglesias y ya estaban estas comunidades conformadas. Pero es muy interesante que es Jesús mismo quien menciona esta palabra 2 veces en el Evangelio de Mateo y estas 2 veces son la primera vez que aparecen en la Biblia y por tanto cuando algo aparece en la Biblia por primera vez hay que prestarle mucha atención porque evidentemente Jesús nos va a querer decir algo muy importante. Lo primero, yo ya lo cité ahí de memoria, pero les invito a que me acompañen en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. A partir del versículo 15, Mateo capítulo 16. Jesús le había preguntado, vamos a arrancar acá como en el medio de una conversación que Jesús venía teniendo con sus discípulos, pero Jesús ya le había preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué vienen escuchando ustedes? ¿No? Y ahí ellos empiezan a contar, bueno, algunos dicen que sos un profeta, sos un gran maestro, algunos dicen que sos como un Elías, Juan el Bautista, pero ahí Jesús los para y le pregunta, bueno, genial, eso es lo que la gente dice que yo soy, pero ustedes que son mis discípulos, ustedes que son mis seguidores, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y ahí es en el versículo 15 que Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Le preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordemos que Cristo es la palabra que significa Mesías, el ungido, el enviado de Dios, es aquel que Dios había prometido para liberar, para ser el Salvador del pueblo. Así que dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Entonces, esto es algo también muy, muy importante. Es la primera vez que Jesús utiliza esta palabra iglesia. Esta palabra iglesia, ahí en el griego la conocemos como eclesía, ¿no? Es una palabra compuesta que en realidad
significa asamblea, significa los que se congregan, y vamos a ver ahora en la segunda vez que aparece cómo hay un énfasis en esa parte, que son personas específicas que se reúnen con un propósito especial. Pero entonces dice que él va a edificar su iglesia, su congregación, aquellos que vienen para reunirse. Y esta palabra que significa los que se congregan, los que se unen, los que se juntan, los que vienen para estar juntos, en realidad es una palabra compuesta de ek, o sea, la e y la k, y bueno, eclesia, pero que en realidad la raíz de eso es una que yo creo que Daniel y Jairo lo van a recordar porque fueron un campamento que tiene eso, que es caleo. Ek, caleo. ¿Se acuerdan chicos qué significa caleo? Llamado. Y ek significa afuera y caleo afuera. Entonces son aquellos que son llamados afuera. Ahora esto es lo que hoy en el estudio de la escuela bíblica casi me pongo a lo dejo y dije no, lo voy a dejar, vamos a dejarlo de spoiler, lo dejo después para la predicación. Recordatorios, 9:30 tenemos para aquellos que quieren ahí como valientes venirse un ratito antes. Estamos teniendo el estudio de la escuela bíblica, estamos estudiando este panorama del Antiguo Testamento que está siendo muy bueno para poder ver los grandes temas de la historia de la redención a lo largo del Antiguo Testamento. Pero bueno, ek, caleo, de donde viene eclesía, los llamados afuera. Ahora, yo ya de adolescente había escuchado esto de que la palabra iglesia en griego significa los llamados afuera. Pero interesantemente, claro, se había esta definición así como de diccionario, digamos, la habían querido implementar para el contexto en el que yo estaba, en una iglesia también tradicional de mucho tiempo, donde fue la época donde se empezó a popularizar esto de decir, bueno, salgamos de las 4 paredes de la iglesia, ¿no? Entonces, cada vez que se decía iglesia, significa los llamados afuera, era para decirnos que entonces no teníamos que estar solamente acá reunidos, teníamos que salir afuera para ir a la gente, para ir a predicar, a evangelizar, para ir a ayudar al necesitado. Amén y amén y amén. Eso es cierto, ese es un desafío el cual nosotros tenemos que seguir tomando. Pero no es, en realidad es casi que el significado opuesto a lo que la palabra eclesía, iglesia, significa dentro de este contexto. ¿Por qué? Porque, recordemos, Jesús dijo que Él iba a estar estableciendo, que Él iba a estar edificando su iglesia, su congregación, que iba a perdurar, que iba a permanecer y que las puertas del infierno, las puertas del Hades no iban a poder prevalecer, no iban a aguantar la fuerza de este cuerpo, de esta entidad, de este pueblo suyo que se iba a estar reuniendo. Entonces, a lo que se refiere esta palabra compuesta de los llamados afuera, está diciendo que aquellos que en un mundo de oscuridad, en un mundo de muerte, en un mundo de personas que rechazan a Cristo, en un mundo de personas que están viviendo en oscuridad, en un mundo donde las personas están, incluso aquellos que están temerosos de Dios, pero están cada uno ahí en el anonimato, en el desconocido, están siendo llamados por Dios a salir afuera de su anonimato, están siendo llamados a salir de este estar cada cual ahí escondido dentro de lo suyo, salir para venir a encontrarse, para venir a ser una congregación, para venir a reunirse, salir afuera de esa individualidad y venir a ser uno, venir a ser este cuerpo, venir a encontrarnos. Y por supuesto que eso no tiene nada que ver con encerrarnos en 4 paredes de la iglesia. Por supuesto que como cuerpo salimos, como cuerpo avanzamos, como cuerpo queremos impactar a las personas que nos rodean. Como cuerpo juntos vamos a poder hacer cosas. Y es una parte de las razones también por las cuales ofrendamos. Es porque cuando juntamos nuestros recursos también como iglesia podemos hacer cosas que jamás podríamos hacer solos. Por eso que también que como iglesia pertenecemos a grupos de otras iglesias, pertenecemos a la Convención Bautista, pertenecemos a Hechos 29, ¿por qué? Porque nuestra asociación con ellos, al juntarnos, salimos afuera de nuestra individualidad como personas, salimos afuera de nuestra individualidad como iglesia y nos unimos a otros, nos congregamos con otros que nos permiten unir esfuerzos para hacer más cosas que tienen un mayor impacto juntos. Pero entonces Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y eso nos deja 4 cosas bien importantes sobre la iglesia, que en realidad estas 4 cosas fue toda una predicación que yo les compartí, que estuve
compartiendo en Paraguay, que hace unos años atrás también en un aniversario estuvimos compartiendo acá, pero acá lo comento al pasar. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, por lo cual recordamos que la iglesia es de Cristo, es suya. Él no dijo edificaré su iglesia, edificaré una iglesia. La iglesia es de Cristo. Lo otro también que somos recordados, que la iglesia es una. No dijo voy a edificar unas cuantas iglesias. No dijo voy a edificar las iglesias. Es la iglesia de Cristo, es la congregación, es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios, que es una iglesia a lo largo de toda la historia y a lo largo de toda nación y todo lugar. Pero es una iglesia también que tiene que ser visible y por eso también nos congregamos en lo que llamamos iglesias locales, en este lugar. Por eso también pertenecemos a un lugar. Y la tercera cosa, la iglesia que es de Cristo, la iglesia que es una sola, necesita ser edificada. No es que Dios, quien tiene poder, que tuvo poder para crear el universo entero, y lo creó de la nada, lo creó el universo con el poder de su palabra. Dios podría haber dicho, voy a crear a mi iglesia. Y haber dicho, así como dijo, sea la luz, pudo haber dicho, sea la iglesia. Y haber creado ya su cuerpo entero, crecido, maduro, haber podido revelar a toda la gente de toda tribu, lengua y nación a lo largo de toda la historia que Él había elegido para conformar a su pueblo. Y está la iglesia, y que todos al momento de ser salvos seamos maduros y nos llevemos bárbaros los unos con los otros. Sin embargo, esta acción de edificar lo que implica es un proceso. Es un proceso. Entonces, este Dios que es todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, así con el poder de su palabra, eligió de su soberana voluntad, eligió porque Él así lo quiso, edificar la iglesia en un proceso y en un proceso lento. En un proceso que a veces es difícil, en un proceso que a veces duele, en un proceso que Él usa también no solamente para edificar en su iglesia, sino para hacernos madurar a nosotros. Y acá no me voy a repetir mucho porque es lo que estuvimos estudiando las semanas anteriores en Efesios. ¿Se acuerdan que dijimos que Él le dio dones a la iglesia, le dio a los apóstoles, a los profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar al cuerpo de Cristo para hacer la obra del ministerio y que así cada uno haciendo su parte, este cuerpo se va edificando mutuamente hablando de la verdad en amor. Y así vamos creciendo todos juntos para alcanzar la madurez, una madurez que es acorde, es conforme, es coherente con la cabeza que es Cristo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de eso? Si no se preocupen, está ahí en grabado, está en YouTube, pueden ir, pueden repasar, y lo tenemos ahí. Entonces, el plan de Dios es que su iglesia sea edificada y que nosotros vayamos madurando al participar en esta iglesia, al integrarnos, al comprometernos con una iglesia que nos va a llevar a desafiarnos, nos va a llevar a esto. Y lo tercero es que Él dijo, yo la edificaré. Y ese futuro no es un futuro de que es algo que Él dijo, bueno, en algún momento lo voy a hacer, pero también eso implica una promesa. Él no dijo, voy a ver si pinta edificarla, voy a ver si me sale, voy a ver, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué onda. No dijo eso. Dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Él, sabiendo cómo le iba a edificar, Él dijo, las puertas del Hades, la puerta del infierno, las puertas de la muerte no van a poder prevalecer. Porque es su iglesia la que Él ha usado, está usando y seguirá usando para arrebatar vidas que se pierden del infierno, para pasarlas de muerte a vida. Es una obra que Dios hace con el poder de su palabra, pero lo hace utilizando a su cuerpo, lo hace utilizando a su iglesia por medio de la predicación de la palabra, por medio de el obrar, cómo nos amamos los unos a los otros, por medio de cómo practicamos también el ser cuerpo, el ser iglesia. Entonces, la cuarta cosa que tenemos en esta declaración de Cristo es que es una promesa que Él va a cumplir. Y como también estuvimos hablando hoy nuevamente de las promesas incondicionales de Dios en el estudio bíblico en la mañana, las promesas que Dios hace de esta manera, las promesas incondicionales de Dios, se cumplen y no dependen de nosotros. Entonces, la iglesia es esta comunidad de creyentes, de hijos de Dios, que son llamados a salir fuera de su anonimato, fuera de su individualidad, que han sido salvos, han sido comprados, pero no para decir yo soy salvo solo, mirá qué bien cómo Dios me amó a mí, cómo Jesús murió en la cruz por mí, sino que fuimos llamados a pertenecer, fuimos llamados a ser integrados
a una asamblea, a una iglesia, a una congregación. Fuimos llamados a salir para reunirnos, para ser parte de un solo cuerpo, un mismo pueblo, en una obra sobrenatural de Dios que Dios prometió hacer y la quiere hacer utilizándote a vos y a mí, y utilizándonos a nosotros. Hermanos, y eso es algo hermoso, eso es algo divino, eso es algo precioso para ser preciado y para ser valorado. Y eso es algo en lo cual vos y yo nos tenemos que gozar. Entonces, siguiente cosa, interesante, importante. Aquí aparece también, dentro de esta misma declaración de Jesús, un pasaje bastante confuso, yo creo para muchos de nosotros, uno de esos que los leemos rápido y no sabemos mucho qué hacer con él, que es, después de esto, versículo 19 dice, le estaba hablando a Pedro, recordemos, que aparte acá también es el momento en el cual Jesús también le cambia el nombre de Simón a Pedro, ¿no? Pedro, que significa roca, y dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué hacemos con esto, hermanos? ¿Qué quiere decir? Le dio las llaves, Cristo está estableciendo su reino en la tierra, su iglesia, y dice a Pedro que le entregó las llaves del reino. Y lo que ate y desate, y yo digo, pero no tenían cordón en ese entonces, no sé qué hacemos con eso. Pero lo bueno es que también la palabra de Dios nos ayuda a interpretar la palabra de Dios. De por sí siempre esta idea de las llaves de un reino, las llaves de una puerta de acceso al reino, sí nos habla de autoridad. Entonces Dios le ha dado a su iglesia, a sus líderes. Por acá pareciera que se le está dando a Pedro, y bueno, eso es una rama muy grande por la que nos podríamos ir, pero es también uno de esos pasajes en los cuales la Iglesia Católica a veces se agarra para hablar de toda la sucesión de los papas, como si bien históricamente es muy incorrecto decir que de Pedro surgieron todos los papas, pero bueno, en fin, pero sí para decir que hay una persona así especial. Sí, nosotros vemos en Pedro el liderazgo dentro de los apóstoles y el liderazgo dentro de la iglesia primitiva, pero vamos a avanzar un par de páginas, los que andan ahí con sus Biblias, un par de capítulos a Mateo 18 para ver en el versículo, Mateo capítulo 18, a partir del versículo 15 también, algo que, primero, la segunda vez que va a aparecer esta palabra iglesia, también hablada por Cristo, y segundo también nos va a dar un poquito más de idea de qué tiene que ver esto de atar y desatar, y por tanto también relacionado con las llaves del reino. Acá Jesús está enseñando sobre cómo lidiamos con los problemas interpersonales, cómo lidiamos cuando un hermano nos ofende, cuando un hermano nos lastima. ¿Qué hacemos en cuanto a eso? Porque hay una cosa que Jesús no asume. Él no asume de que no va a salir todo perfecto ni que nos vamos a llevar bárbaro. Él asume de que tarde o temprano vamos a tener conflictos entre nosotros. Entonces la pregunta no es cómo evitamos tener conflictos, sino cómo los resolvemos, cómo avanzamos, cómo podemos crecer en medio de los conflictos. Y dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda la palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Opa, de vuelta, si nosotros tenemos esta idea de iglesia, ¿no? de este tipo de congregación como nosotros estamos viviendo ahora, lo primero que podríamos pensar es, y si aparte entendiendo que es la segunda vez que Jesús menciona esta palabra y que no aparece en otra parte de los evangelios hasta ahora, quizás hasta los mismos apóstoles se estuvieran preguntando, ¿y qué es eso? Porque ellos lo que conocían era reunirse como comunidad en la sinagoga, pero no conocían esto de la iglesia. Pero miren ahí, dice, bueno, si se rehúsa a escucharlos, o sea, después que vos lo confrontaste y no te escuchó, después que llevas a 2 o 3 testigos y no te escucha, dice, decíselo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos, o gentil y publicano. Y miren qué interesante el 18.
en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Opa, vuelve a repetir lo mismo que lo dijo hace 2 capítulos atrás. No es un pasaje paralelo, porque está en el mismo evangelio y lo está aparte diciendo en un contexto diferente. Así que aparentemente lo que Jesús está diciendo es que hay ciertos conflictos que nosotros tenemos que intentar resolverlos de manera personal, después incluir a otras personas, pero llega un momento que debemos incluir a toda la congregación. Recordemos, eclesia significa los que son congregados, los que son llamados afuera para reunirse como uno solo, los que tienen una identidad. Y esto es interesante porque cómo lo diferenciaba esto, hasta este momento, para los judíos, ellos vivían en comunidad, vivían en un pueblo, ellos tenían una identidad étnica de pueblo y además tenían para ir a escuchar la palabra de Dios predicada en la sinagoga, que era donde también ellos iban a hacer comunidad. Entonces, ellos tenían completamente mezclado, para ellos era una cosa sola, la identidad de ellos como pueblo, como nación étnica, que como grupo religioso, que como su cultura, era todo un solo paquete. Era una sola cosa, era esperada que así como uno iba a trabajar, en el día de descanso uno iba a la sinagoga. Pero acá Jesús los está llamando que ellos iban a conformar iglesia, la comunidad de seguidores de Jesús, que, spoiler, no todos los judíos iban a querer ser parte, iban a conformar una comunidad diferente, aparte, una comunidad que iban a tener una nueva identidad, a través de la cual también ellos iban a ser una nueva comunidad ya diferente a lo que era su cultura, diferente a lo que era su nacionalidad, su cuestión étnica de pueblo, aunque ellos iban a seguir siendo judíos, pero iba a ser una comunidad diferente. Y en esta comunidad también dice que era una comunidad que incluso también iba a tener autoridad, porque vieron que primero le dice a Pedro, yo te estoy dando las llaves del reino y todo lo que ates en la tierra va a ser atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. Pero acá le está diciendo a los discípulos que cualquiera que tenga un problema con un hermano y no haya una forma de solucionarlo, no un problema, sino un pecado específico de ofensa, tratá de solucionarlo vos mismo, así lo ganás, no te escucha, trae testigos, pero si no, cuando lo lleves a la iglesia, dice, ahí también, todo esto es con la esperanza que el hermano se ha ganado, que se arrepienta de su pecado. Pero si esto no pasa, dice ahí, ténganle también como gentil y publicano, o como recaudador de impuestos. Básicamente, ténganle como alguien que su fe no es verdadera, que su fe no es sincera. Pero lo que dice es que esa es una decisión que se toma en conjunto, que esa decisión no la tomás vos, esa decisión no la tomo yo, ni siquiera yo como pastor. ¿En qué contexto se evalúa que la rebeldía de alguien es tal que ha dejado la fe y que ya no pertenece a la comunidad de la iglesia? Justamente en el contexto de la iglesia, en el contexto cuando la iglesia se reúne y para tratar este tipo de problemas difíciles. Y lo que Jesús está diciendo es que cuando la iglesia se reúne, no solamente para adorar a Dios, para escuchar la palabra, pero principalmente también en este tipo de situaciones, no solamente es una comunidad de, mirá qué lindo cómo nos juntamos, cómo hoy, cómo nos vamos a quedar a almorzar, cómo la pasamos bien, cómo estudiamos la Biblia, pero también una comunidad a la cual Dios le ha delegado autoridad también dentro de su reino, dentro del establecimiento y el crecimiento y la madurez de su cuerpo. Y Dios le ha delegado esa autoridad. Entonces le dice, en verdad les digo, que todo lo que ustedes, ahora solamente 2 capítulos después, con Jesús todavía ahí, aunque en el capítulo 16 se lo había dicho a Pedro, y acá es la corrección donde la Iglesia Católica ahí lo pierde y dice, no, pero le dio la llave del reino a Pedro, pero acá ya le está diciendo, esto es para todos mis discípulos, para todos mis seguidores, todo lo que ustedes juntos, como iglesia, como congregación, como asamblea, aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Esta autoridad para decir, para identificar esto, quiénes están dando fruto de arrepentimiento y quiénes no, quiénes forman parte de la comunidad y quiénes no. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Cristo murió en la cruz y salva y nos perdona nuestros pecados a mí individualmente porque yo individualmente pequé. Pero cualquier persona que salva
es salva para entrar como miembro del cuerpo de Cristo, para entrar como miembro de este edificio espiritual que Dios está construyendo. Por eso es que no existe la posibilidad de un cristiano que pueda vivir acorde a la palabra de Dios, que pueda vivir obedeciendo a Dios, que le pueda seguir, que le pueda honrar y que no pertenezca a una iglesia, que no pertenezca a una congregación visible de hijos de Dios que se reúnen para escuchar la palabra, para adorar a Dios, para servirse los unos a los otros, para tomar decisiones juntos. Si uno es un hijo, una hija de Dios, la obra del Espíritu Santo en nosotros nos va a mover a que no vamos a mantenernos aislados. Y esto es mucho más profundo que simplemente, porque es lindo vernos con gente que cree en lo mismo, ¿no? Porque ahí igual, es lindo sí, pero nos mantiene en una superficialidad muy grande. Entonces, miren, vamos, y esto nos lleva en realidad, esto acá estamos terminando de contestar un poco, si bien podremos recorrer toda la Biblia y hacer varias predicaciones solamente sobre qué es la iglesia, pero específicamente en estos últimos minutos de hoy, quiero que hablemos un poco de por qué entonces creemos nosotros también y practicamos, como algunos de ustedes han visto hace un tiempo atrás, practicamos el hecho de que también cuando uno es parte de una iglesia, uno también da el paso formal de la membresía en la iglesia. Entonces, la membresía de la iglesia es una expresión visible de la fe de una persona. Es una persona que dice, yo no solamente empiezo a visitar una iglesia, yo no solamente empiezo a concurrir porque me pintó, sino si yo entiendo que yo estoy comprometido con Dios y por lo tanto con Cristo, quien me salvó. Cristo es la cabeza de un cuerpo, yo no estoy comprometido con la cabeza sola, yo quiero estar comprometido con Cristo entero y Cristo tiene un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia y la palabra de Dios misma me dice que todo aquel que es hijo de Dios fue salvo para ser un miembro de esa iglesia. Y ahí está el pasaje de 1 Corintios que hoy Gabriel nos estuvo leyendo. El primer versículo que él leyó, el versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Entonces no nos va a estar hablando de que Cristo tiene muchas partes, nos dice Cristo es la cabeza del cuerpo, pero el cuerpo entero de Cristo es la iglesia y cada uno de nosotros somos miembros y después continúa en toda esa metáfora, toda esa alegoría que hace Pablo sobre los miembros diciéndose que nos pertenecemos los unos a los otros, que nos necesitamos los unos a los otros, que nos tenemos que amarnos unos a los otros, que nos tenemos que doler los unos con los otros cuando nos dolemos, que nos tenemos que alegrar y todas las cosas que suceden cuando entendemos que somos parte inseparables, indivisibles de un cuerpo y por lo tanto tenemos que estar comprometidos con el cuerpo de Cristo. Entonces, pero miremos también un pasaje que ya estudiamos hace un tiempo atrás en Efesios 2, versículo 19 al 22 dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. O sea, no está hablando de que somos ciudadanos, que nosotros sabemos que, si yo, hace poco yo les conté ahí el domingo pasado, ¿no? Que tuve la posibilidad de poder estar hace una semana atrás visitando unas iglesias en Paraguay. Estuve 5 días en Paraguay, volví. ¿Soy paraguayo? No, no soy ciudadano paraguayo. Entonces, que yo haya estado visitando Paraguay no me hizo paraguayo. En Paraguay me hicieron sentir muy bienvenido. Me sentí muy cómodo, recibí la hospitalidad paraguaya. Pero eso no me hizo paraguayo. Entonces, de la misma manera, nosotros a cualquier persona que no es miembro de la iglesia, por supuesto, le queremos abrazar, le queremos recibir, queremos que se sienta bien, queremos que se sienta cómodo, queremos ayudarle, queremos ver cómo le podemos servir como cuerpo. Pero eso no significa que una persona, por estar visitando una iglesia, sea parte. Y sin embargo, la palabra de Dios nos dice, los miembros, también los que no somos más extranjeros ni extraños, sino que ahora hemos sido, por medio de Cristo, hechos conciudadanos de los santos. O sea que no solamente ahora yo soy una persona que tengo así el pasaporte del cielo y mi ciudad es el cielo, sino que también tengo que tener presente de que soy parte de una nación. Es por eso también que pasa que la palabra de Dios también nos trata de como conciudadanos, estamos como peregrinos y extranjeros fuera y alejados de nuestra patria celestial. Entonces, mientras estamos acá en esta tierra, estamos como extranjeros en un lugar
lejano, ¿no? Bueno, y también tenemos acá algunos extranjeros entre nosotros, también hoy, Rodney, ¿verdad? Rodney, lo tenemos acá recién llegado a nuestro Uruguay. Y también algunos también de los extranjeros han experimentado que después de un tiempo que uno se tiene que ir a vivir, tiene que estar como extranjero en otro país, más allá de que llegue a conocer y a disfrutar, una de las cosas más lindas, y yo lo experimenté porque yo viví 2 años y medio en otro país, una de las cosas más lindas es cuando te encontrás ahí con completos desconocidos, pero que son de tu país. Entonces no se imaginan el gozo y la alegría que fue para mí. Yo viví en Canadá 2 años y medio. No saben lo que fue encontrarme a un restaurante de La Pasiva en Toronto. Fue una cosa de locos. Y entrar y que estuviera todo ahí lleno de fotos de Uruguay y del cuadro de fútbol. Sí, claro, la comida, no, la comida fue una cosa impresionante. Y no saben lo triste que fue celebrar la final y la victoria uruguaya de la Copa América en el 2011, solito en Canadá, sin ningún otro uruguayo con quien gritar esos goles, esos penales. Fue algo tremendamente emocionante ver la gran victoria de nuestro país. Yo estaba solo. Más, yo creo que alguna vez les conté, me parece, ¿no? De que... Los canadienses han de haber hecho tanto. No solamente eso, bueno, tengo que cuidar el tiempo, pero esto se lo tengo que contar. Yo estaba, era la Copa América, fue en el invierno acá, pero allá era el verano, y yo estaba trabajando en un campamento cristiano de verano, y estaban en medio de una... Yo era líder ahí, estaba liderando aparte de los líderes de adolescentes, pero yo dije, no me importa que se enojen conmigo, me pongan disciplina, lo que sea, yo me desaparezco por ahí la final con Argentina ahí en el 2011. No, perdón, fue con Paraguay. Con Paraguay. Era en Argentina. Era la final, o sea, no me importa qué había que hacer. Resulta que yo me conseguí ahí, en aquel entonces, roja directa, era la única forma de poder mirar el partido. Más pirata que... Pero bueno, no había. Yo si hubiera podido pagar, lo hubiera pagado, pero no había forma. Y ahí me armé una laptop ahí en la mesita del comedor. Poco sabía yo en mi concentración que del otro lado, y ni siquiera había una pared así, ¿vieron esas paredes corredizas que son así como de PVC, que es como si no hubiera nada? Se habían congregado absolutamente todo el staff, todos los que trabajaban y todos los voluntarios del campamento a tener una reunión de oración. Y allá salí yo gritando, así completamente desaforado estaba, que no me contenía nadie, ¿no? Y uno así abrió como loco, pero no para que allá tan preocupado me hubiera pasado algo. Y no me entendían. Y qué cosa más triste también cuando uno está lejos de su tierra, pero además no tiene también con quién compartir esa comunidad, con aquellos con quienes somos conciudadanos. Entonces, así nos vemos nosotros cuando elegimos conscientemente no dar pasos de obediencia y de compromiso con la Iglesia de Dios. Nos vemos como personas que decimos, no, yo soy uruguayo, pero soy uruguayo porque tengo pasaporte, no pasa nada. No, pero vamos a comer un chivito. No me pinta. Unos mates. No, ni loco, me acostumbré al cafecito de acá, está más lindo. Juego Uruguay, ¿vamos a juntarnos para ver el partido? No, yo ahora miro fútbol americano y me gusta el hockey. Pero, ¿te pasa algo? Y eso es como un ejemplo jocoso, pero en realidad así son aquellos que dicen, Dios me ha salvado a mí, y viven su salvación de una manera completamente individualista y completamente separados e ignorando y apartados de lo que es la centralidad del cuerpo de Cristo. Entonces seguimos ahí en Efesios 2, dice, conciudadanos de los santos, son de la familia de Dios. También otra cosa que le encanta a aquellas personas decir que se mantienen a propósito, intencionalmente alejados de la iglesia, que incluso juzgan, no, yo no voy más a la iglesia porque es una manga hipócrita, no todo lo demás, yo soy hijo de Dios. Pero el problema que no entendemos es que nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios porque hemos sido adoptados para ser parte de una familia. Es como si
si el día de mañana vamos con Pau y adoptamos un hijo, y ese hijo está re contento que nosotros lo adoptamos, pero dice, yo no quiero saber absolutamente más nada, ni quiero relacionarme, ni quiero hablarme, ni quiero jugar, ni quiero vivir con Matías y Sebastián. ¿Cómo creen que yo como padre me voy a sentir? ¿Cómo creen que voy a entender yo que este hijo adoptado está entendiendo el regalo que le estamos dando? No le regalamos un padre, le regalamos una familia. Y eso es también lo que pasa mucho a nosotros cuando decidimos mantenernos al margen de lo que es el pueblo de Dios. Versículo 20, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, si yo voy a la barraca ahora y compro un bloque y vengo acá y lo dejo ahí afuera, ese bloque ¿es parte del edificio de la iglesia? No, es un bloque. De vuelta, vemos cómo en la lógica de cómo Dios habla de la salvación, habla de lo que Él ha hecho, habla de la redención. No existe una lógica bajo la cual un cristiano pueda vivir apartado, pueda vivir por su cuenta, pueda vivir disfrutando de su relación con Dios, yo orando, yo leyendo, yo me mantengo por mi cuenta. Es completamente incomprensible. Pero sin embargo, muchas veces, muchos de nosotros, conscientemente, habiendo sido edificados sobre la piedra angular de Cristo, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que tenemos sus enseñanzas en la palabra, y sobre hermanos que nos compartieron el Evangelio, sobre gente que nos ha ayudado, sobre gente que nos ha acompañado, empezamos nosotros a romper el reboque, porque decimos, che, está medio como apretado acá, y me pusieron un par de bloques arriba y ya me pesa esto. A ver si puedo salirme un rato. A ver si puedo yo ser un ladrillo independiente allá al costado. Un poco más libre, donde me pueda estirar un poco más y pueda sentirme un poquito más cómodo. Y rechazamos lo que implica ser parte de la familia de Dios. Rechazamos lo que implica ser este edificio espiritual que Dios está edificando. Hermanos, y eso es pecado. Primera de Pedro 2, 9 al 10, también otro de los pasajes centrales que nos ayuda a entender lo que Dios ha hecho y está haciendo. Pero ustedes son linaje escogido. Hoy de mañana hablamos del linaje a través de la promesa que Dios le hizo a David, de cómo él le iba a dar un linaje, una casa, una descendencia, un simiente, que iba a perdurar para siempre. Y ese linaje se termina de cumplir y se establece firme para siempre en Cristo. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de poder ser incluidos en ese linaje. Son linaje escogido, fuimos escogidos por Dios. Somos un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, con el propósito que enuncien las virtudes, las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, en la lógica de Dios no existe recibir misericordia, no existe recibir gracia, no existe recibir perdón de pecados de manera individual. El acto del perdón, el acto de la redención, el acto de la justificación es individual porque Dios nos da un nuevo corazón a nosotros como personas. Porque incluso también si nosotros veníamos perteneciendo a otras familias, nosotros seguimos perteneciendo a otros grupos, a otras comunidades, pero somos salvos, somos tomados de eso, pero somos tomados no para quedar solos, somos tomados para ser integrados a la familia de Cristo. Y por último, lo que vemos también es que a todo aquel que es un hijo de Dios, que es un seguidor de Dios, Jesús nos dijo en Juan 13 que Él nos ha dado un nuevo mandamiento, el cual también es imposible obedecer a nuestro Señor por fuera de entender nuestro lugar dentro de su iglesia. En Juan 15, 34, Jesús le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también
se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Entonces, hermanos, nosotros somos llamados a amar al prójimo, pero este no es el mismo mandamiento. Este es un mandamiento diferente. Amar al prójimo es un mandamiento que todos los hijos de Dios lo tenemos, que es, al prójimo significa el cercano. A quien Dios nos puso adelante somos llamados a amarlo. Y ahí Él también nos dejó la parábola del buen samaritano. Eran dos pueblos diferentes, incluso había enemistad, se odiaban entre ellos. Sin embargo, se mostraron amor, entrega y todo. Eso es cierto. Este mandamiento es diferente. Este mandamiento solamente puede ser practicado y obedecido, por lo tanto, dentro de un compromiso real y cercano dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Por el versículo 35, que dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Quiénes son mis discípulos? A los que les estoy mandando que se amen entre ustedes. Si tienen amor los unos por los otros. Entonces, hermanos, cuando nosotros decidimos vivir a nuestra manera y pensar que nosotros podemos vivir agradando a Dios en nuestra casa, diciendo no, porque yo no necesito de la iglesia, porque en la iglesia hay mucha hipocresía, porque en la iglesia, no sé, yo igual en mi iglesia puedo... Es más, el otro día escuché, por favor, prendamos fuego los teólogos de TikTok, que son, no tengo TikTok, pero alguien lo compartió después en internet. Gente que sale a decir barrabasadas, y alguien decía que la razón por la cual la Biblia hace tanto énfasis en la iglesia, pero hoy no es necesario, básicamente porque en ese entonces no había imprenta, entonces el único lugar de escuchar la Biblia, la gente no tenía una Biblia en la casa, entonces tenían que ir a la iglesia para escuchar la Biblia. Ahora, como cada uno podemos tener no solamente una Biblia personal, sino que además la podemos tener hasta en el celular, ya no precisamos la iglesia. Esa era su conexión y me encantaba porque arrancaba diciendo no, porque para entender estos pasajes realmente tenemos que entender el contexto histórico. Yo decía, ay, por favor, Señor, tené misericordia. Entonces, justamente, bueno, y también ese es otro paréntesis, ¿no? También necesitamos de la comunidad de la Iglesia de Dios para poder mantenernos firmes en la palabra y no ser desviados, como ya lo estudiamos en Efesios 4, por cualquier viento de doctrina que nos arrastre de un lado para el otro, con cosas que escuchamos por ahí y que nos empieza, como Pablo le dijo a Timoteo, a generar ahí la comezón de oír lo que nos gusta, de oír lo que nos conviene. Y a cualquiera le va a sonar agradable escuchar un predicador, una enseñanza que no me pide ningún compromiso y que lo que me está enseñando supuestamente son solamente cosas que me convienen. Sin embargo, la iglesia, el comprometernos con el cuerpo de Cristo, el someternos los unos a los otros, lo que hace es llevarnos a un verdadero proceso de discipulado sincero que nos confronta con nuestro pecado para serle obedientes a Cristo. Entonces, en este mandamiento que Jesús nos dio, le dio a sus discípulos de amarnos los unos a los otros dentro de la comunidad, es imposible ponerlo en práctica y obedecerlo por fuera de un compromiso real con la iglesia. Y esto también lo vemos en todos los otros mandamientos que hay en el Nuevo Testamento de los unos a los otros. Y acá les paso a compartir la lista. Romanos 12:10, hónrense los unos a los otros. También lo dice en el contexto de la iglesia. 1 Tesalonicenses 4 y capítulo 5. Anímense y edifíquense los unos a los otros. Romanos 15, acéptense los unos a los otros. Romanos 15 también, enséñense unos a otros. 1 Corintios 12, preocúpense unos por otros. Gálatas 5, sírvanse los unos a los otros. Gálatas 6, lleven las cargas los unos a los otros, que se está refiriendo al pecado y a la restauración del pecado. Efesios 4, perdónense los unos a los otros y sean pacientes los unos con los otros. Sométanse los unos a los otros en Efesios 5. Considérense a los demás como mejores que nosotros mismos en Filipenses 2. Exhórtense, o sea, desafíense, confróntense los unos a los otros en Hebreos 3. Motivémonos al amor y a las buenas obras en Hebreos 10. 1 Pedro 4, usemos nuestros dones dados por Dios para los demás. Santiago 5, confesemos nuestros pecados y oremos los unos por los otros. Colosenses 3, no nos mintamos los unos a los otros. Y Gálatas 5, no nos provoquemos ni tengamos envidia los unos de los otros. Hermanos, ¿cómo podemos ser obedientes a Dios si nosotros simplemente decimos, no, como yo soy un hijo de Dios, yo pertenezco al cuerpo espiritual de Dios y yo, no sé, veo, voy, vengo cuando siento, cuando tengo ganas?
la lógica de lo que el Espíritu de Dios hace en la vida de una persona que sus pecados son perdonados y que pasa de muerte a vida y que recibe un nuevo corazón, es de una persona que va a entender también no solamente el mandamiento, pero el privilegio y el honor que es ahora ser parte del cuerpo de Cristo. Así que si nosotros queremos también empezar a sentar cimientos sólidos, firmes, estar cimentados como iglesia, y en la iglesia primero lo que tenemos que entender es que somos llamados a estar firmes en la membresía, en este compromiso formal que hacemos los unos con los otros para poder formar parte del cuerpo de Cristo. Y ahí dejamos también ese desafío de varios que hace mucho tiempo quizá que están con nosotros, que nos acompañan, que puedan preguntarme, que podamos comenzar un nuevo curso, un nuevo grupo de membresía para poder estudiar más esta verdad de la palabra de Dios, para poder entender cuáles son los pasos que debo seguir, cuáles son las cosas en mi vida que quizá deben cambiar, en qué manera yo también me debo someter a los demás, en qué manera también no solamente yo vengo para recibir de la iglesia, sino también yo soy llamado a abocarme y entregarme también al cuerpo de Cristo por amor a aquel que murió y resucitó por nosotros. Y bueno, sigamos acá pendientes de esta serie porque vamos a estar hablando de varias cosas más. Vamos a estar hablando de la importancia y la centralidad de las ordenanzas, del bautismo y de la Santa Cena. Vamos a estar hablando también de la disciplina bíblica también como un elemento esencial para poder ser una iglesia firme y establecida. Vamos a también estar hablando un poco más adelante de también los dos roles de servicio y liderazgo que Dios le ha dado a la iglesia, que son los únicos dos roles oficiales que están nombrados en la iglesia, que están tanto los diáconos como los ancianos y pastores. Así que les animo que demos como prioridad también poder participar, congregarnos para escuchar estas enseñanzas, que nos sigan también afirmando en lo que implica de verdad ser la iglesia de Cristo aquí en la tierra para crecer y madurar hasta que Él venga. Amén. Padre Celestial, yo te quiero agradecer porque tú prometiste edificar tu iglesia y lo estás haciendo. Somos prueba de ello. Somos pequeños, somos débiles, Señor, tenemos muchos pecados, pero acá, 2000 años después de tu muerte y resurrección, aquí está tu iglesia en la otra punta del mundo, habiendo sido traída, transmitida, Señor, por tantas personas que te aman, que te siguen, que te obedecieron, que se entregaron hasta el final, tantas iglesias que se sacrificaron, Señor, para llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. Y aquí estamos, Señor. Tú sigues hoy en día edificando tu iglesia y hasta el día de hoy, Señor, todos nosotros, si estamos acá, es porque hemos sido arrebatados de las puertas de la muerte. Por lo tanto, podemos ver que tú has sido fiel a tu promesa y a tu palabra. Y, Señor, queremos pedirte que nos uses para seguir edificando tu iglesia como miembros y partes fieles, Señor, con ciudadanos y ladrillos como parte de este templo, Señor, espiritual que tú estás construyendo para hacer nuestra parte. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Señor les bendiga.